tal, queridos hermanos y hermanas? Seguimos entonces en esta jornada con respecto al Sermón del Monte. Y vamos a ir avanzando. Tenemos la lectura en Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Lo vamos a mostrar aquí. Aquí Jesús está entrando en un terreno muy interesante y difícil también, especialmente para lo que después va a ser la iglesia primitiva, que por supuesto en ese momento del monte todavía no está. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o derogar sería para entendernos, sino para cumplir. Esto es muy importante lo que dice Jesús, porque si bien esto es el principio de su ministerio, sabemos que después vienen fuertes críticas, dando a entender que Jesús está haciendo algo que no tendría que estar haciendo. Está modificando la ley dada a Moisés, la ley dada a Dios, a Moisés. Entonces, inclusive en su propia autoridad, Jesús dice: yo os digo. Y todo eso generó toda una serie de problemas serios para Jesús y para los discípulos también. Y entonces la noción iba a ser, Jesús sabía eso, que la crítica que le iban a hacer, viene a tirar abajo la ley. Por eso ese segmento del Sermón del Monte es bastante complejo, pero es muy interesante por la actitud. En cierto sentido, Jesús toma el toro por las astas y dice: esta es la posición que yo tengo con respecto a eso. Y inclusive cuando dice la ley o los profetas, ley y los profetas, era una manera de llamar lo que nosotros llamamos hoy en día el Antiguo Testamento. Este dato es importante después para nuestro final, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Los escritores nos dan un dato bastante concreto en cuanto a lo que es una jota o una tilde, pero entiéndase bien, es la más mínima porción, la letrita, no va a ser cambiada. Esto es muy importante para los judíos, que ellos siempre han sido muy particulares en cuanto a las cantidades de palabras, las cantidades de letras, justamente para verificar estos manuscritos. Dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que las hiciere y enseñare, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Interesante cómo Jesús aquí está aludiendo a los que enseñan también, que era muy importante porque la gente no tenía elementos como para leer la ley, sino que tenían que escucharla y por ende había que tener gente que la enseñe. De aquí surgen entonces los fariseos y ese tipo de personas a los cuales Jesús mismo tiene que enfrentarse prácticamente también. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera distinta a los de los fariseos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En una palabra, lo que Jesús siempre insiste en todo el Sermón del Monte: ustedes tienen que ser mucho mejores que los escribas y fariseos, que por otra parte eran considerados los que sabían el tema de la ley. Así que aquí Jesús está poniendo un estándar muy alto. En particular, esas personas que no podían leer ni escribir tenían que depender de estos escribas y fariseos para que se la interpreten. También es un buen mensaje para nosotros, que tenemos que enseñar la palabra. Hoy es increíble la ignorancia que hay con respecto a la Biblia. Es espantosa, realmente. No hay la menor idea de cómo está constituida la Biblia, que dice, es más, muchas autoridades juramentan sobre, ellos llaman los santos evangelios, no tienen la menor idea de qué es lo que dicen esa palabra de Dios. Así que nosotros también tenemos que enseñar, pero tampoco seamos como los fariseos y los escribas, que ponían cargas demasiado grandes en las personas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos entonces a
entender algunas cositas sobre esto. Y aquí usamos una expresión que es puesta en valor. Cuando hay un edificio, cuando este edificio ha pasado sus mejores épocas, hay dos opciones: o se lo demuele o se lo recicla. Son las dos opciones que se dan. Últimamente se hace mucho más esfuerzo en el segundo, el de reciclarlo al edificio, porque se entiende que hay un cierto valor histórico y entonces por ahí es importante conservarlo, siempre y cuando la estructura esté en buenas condiciones. Si no hay una buena estructura, entonces más vale demolerlo y construir otra cosa nueva. A veces se retiene, por ejemplo, la fachada, pero las refacciones, se refacciona todo para acomodarse a las nuevas necesidades. Un edificio hecho hace muchos años atrás tal vez no alberga lo suficientemente bien las nuevas actividades. Una cosa muy distinta a esta, por ejemplo, son las estaciones, en particular de las terminales grandes de trenes. No se refaccionan esas, no se cambian, porque la estructura cuando se hizo fue tan bien hecha en el sentido de que ahora caben todas las modificaciones modernas que hace falta para eso. Cuando se hacen estas refacciones, realmente hay que ir sacando capas de revestimiento, pinturas que se han ido agregando, que desfiguran las intenciones originales del diseño. En muchas de estas cosas tienen que sacar capa tras capa tras capa para descubrir la primera. De esa manera entonces se detecta cuál fue el color original. Parecido a esto es lo que se hace, por ejemplo, con los cuadros, que a veces le han puesto tantas cosas encima o barnices supuestamente para protegerlos y ha sido peor. Y a veces hay que sacar hasta encontrar, como digo aquí, el original. Y desde allí entonces se hace la restauración. Esto se llama puesta en valor del edificio. Jesús entonces lo que hace es una puesta en valor de la ley. O sea, lo que hemos visto recién es aplicable también entonces a lo que Jesús hace. Una tarea de restaurador, realmente una tarea genial la que hace Jesús en cuanto a esta. No había nada malo con la estructura. Era firme, era valedera, pero sí con lo que habían ido agregando a través de los siglos. Por ejemplo, como dije recién, las pinturas y colores, se había desdibujado eso. Las capas que los hombres habían, a veces bien intencionados, habían desdibujado el diseño original de su creador, Dios mismo. Pero ¿quién puede alterar eso? Algunos dicen, no, solo aquel maestro que lo diseñó, pero el Hijo, ese sí tiene la autoridad para hacer la restauración. Porque efectivamente Dios envió a su Hijo justamente para cumplir la ley, para hacer la restauración y presentar entonces aquellas cosas que estaban escritas en particular, por ejemplo, los profetas, más todo lo que se anticipaba en el Éxodo, por ejemplo, la aproximación a Dios, el tabernáculo, era el Cordero de Dios, y así entonces, en definitiva, toda esa estructura estaba perfecta. El problema es que le habían agregado cosas, habían modificado tanto, y se había vuelto una suerte de estructura muerta, un edificio que no tenía vida, y eso, por supuesto, a Dios le duele mucho. Y entonces envía a su Hijo, que es el único que realmente podía hacer la restauración completa. Fíjense más o menos los agregados. En el origen tenemos, por ejemplo, la Torá, que son el Pentateuco, la primera parte de nuestras Biblias. Pero después vienen los Mishnah, son 800 páginas, fíjense la cantidad de tomos que era esto para explicar la ley. Y finalmente las Talmuds, por ejemplo, son 12 volúmenes para escribir una cantidad infernal de información. Y esto no es como quien dice una enciclopedia, un comentario que sea, no, o comentario de la Biblia, por ejemplo, no, esto es ley, ¿sí? Así como hay una ley original, la que sigue también tiene valor legal y por supuesto lo que sigue también. Esto es equivalente a lo que tenemos también en la Iglesia Católica, que tiene todos los concilios que siguen y al final han sepultado la prístina, diría yo, palabra de Dios, debajo de volúmenes. Así que la Iglesia también tiene esta experiencia. Qué bueno que fue
cuando los hermanos en sus orígenes en los 1820 se pusieron a leer la palabra de Dios y descubrieron que había un montón de cosas que no tenían ningún sentido. El ejemplo que ellos daban es bastante interesante. Cuando uno lee la historia, dice que ellos asimilaban la realidad actual de ese momento, de la iglesia, como un río totalmente contaminado. O sea, no se puede tomar esa agua, porque está tan contaminada, te hace más mal que bien. Entonces decían, ¿cuál es la única manera de superar esa contaminación? ¿Qué tenés que hacer? Tenés que ir subiendo, remontando el río, porque ahí están las cloacas que se han descargado sobre este río, y llegar hasta ¿dónde? Hasta la vertiente. La vertiente sale clara, limpia, pura. ¿Cuál es la vertiente? La palabra de Dios. Y entonces ellos dijeron, vamos a beber de esto. Y es hermoso que nosotros tengamos eso, no perdamos eso, no lo dejemos en el aire, no vayamos a tomar esta agua podrida que anda dando vueltas por ahí, vayamos a la palabra de Dios, los orígenes, ¿sí? Aquello que realmente nos puede saciar nuestra sed y puede también que seamos mejores, como vimos antes, sal y luz al mundo. Por ejemplo, hay 1000 ordenanzas para el Shabbat, para el sábado de los judíos. 1000. Por ejemplo, dice acá, una lámpara nueva puede moverse el Shabbat, pero no una vieja. Ahora, explíquenme la diferencia más canuda esta, pero ¿se dan cuenta de lo que es inquilosar la palabra de Dios? La comida caliente puede taparse con una tela, pero no con algo orgánico, porque podría cocinarse, lo cual sería un trabajo. Y así estos son algunos ejemplos nomás que sacamos de la bibliografía que hay existente sobre justamente esta enquilosada cosa que es la ley. Y es a eso que Jesús quiere totalmente sacar. Quiere sacar todas las telarañas que hay y limpiar la casa, limpiar la estructura, dejarla prístina, porque Él va a cumplir lo que esa escritura dice, lo que esa estructura ha planteado desde un principio. Las palabras que Jesús usa son de abolir, lo cual es aflojar, ¿sí? Y la otra es cumplir, lo cual es llenar, darle plenitud. Esa es la actitud de Él. Y vamos a una imagen que sería de la época de Jesús, una carpa. Dice Jesús, no ha venido a desarmar la carpa en la ley, sino al contrario, llenarla, darla plenitud. Esta imagen he puesto específicamente una carpa más nueva. Es una carpa también, parece una carpa de beduino, pero es toda una estructura que ha seguido la conformación de las carpas, pero tiene totalmente un nuevo sentido, una nueva actitud, una nueva cosa. Y también tenemos otro ejemplo, que es justamente el tabernáculo. Todo el esquema de aproximación a Dios. Bueno, esto ya lo hemos dicho cuando hablábamos del tabernáculo. Esta suerte de línea que se traza para entrar, para el sacrificio, para el lavacro, para el lugar santo, para el lugar santísimo, una recta, una línea que había acá. Y este orden de los sacrificios, la sangre del cordero, los sacerdotes, es el proceso de redención. Y esto todo fue el anticipo palpable de lo cumplido plenamente por Jesús. Él hizo estos pasos. O sea, sin la instrucción, podemos decir así, del Antiguo Testamento, en particular del tabernáculo, sería muy difícil entender qué es lo que Jesús está queriendo hacer. O por Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin esa base, realmente es muy difícil, hubiera sido muy difícil para nosotros, nuestra cultura, entender esto. Ustedes saben una cosa, que cuando cayó la cortina de hierro, que se desmembró la Unión Soviética, quedó la Federación Rusa, que es lo que existe actualmente, se abrió todo. O sea, las universidades pedían que vengan personas para hablar no solo de los temas científicos, sino más bien de los temas religiosos, porque eso había sido vedado, no tenía espacio. Y habían pedido a Gran Bretaña algunos profesionales, y hay dos en particular que fueron elegidos para justamente ir y dar en la Universidad de Moscú conferencias sobre cristianismo. Quiero suponer que también las otras religiones fueron invitadas.
¿Saben lo que llevaron estos hermanos? Una maqueta del tabernáculo, de muy buena, de primerísima línea, todas las piezas eran de oro, una cosa de loco. Pero realmente, con eso él decía claramente que era la mejor manera de explicar, de entender por qué vino Jesús. El evangelio, digamos así, que se predica en el Nuevo Testamento, necesitaba esta buena base para poder entenderla. Que todo fue cumplido por Jesús. Calvino dice, la mecánica fue discontinuada, pero su significado fue plenamente confirmado. Muy buenas palabras de este hombre también de Dios. Y la actitud fundamental, esta actitud fue fundamental en cuanto Jesús en cuanto a la ley, para los años siguientes, cuando la iglesia se va consolidando. Primero, cuando comienza, en particular, por ejemplo, está el templo de uno solo, ¿no? Toda la historia es un solo templo, que se destruía, después se reconstruyó, y así. En la época de Jesús también, por supuesto, siempre hay un solo templo. En la medida que eso fue destruido, el judaísmo ni siquiera tiene templo hoy en día. No hay sinagoga, pero no hay templo. Entonces, esta primera iglesia, claro, fue en Jerusalén. Y estoy seguro que siempre hubo esta suerte de, bueno, ahora tendremos una sola iglesia. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaba muy atado a los judíos. Entonces, primero eran judíos conversos. Y se mantuvo así. Pero por la dispersión, hay gentiles que empiezan a convertirse. Esto está muy bien narrado, por supuesto, en Hechos. No voy a entrar en el detalle. Y entonces, estos conversos son los que inclusive empiezan a predicar. Y por ejemplo, en Antioquía surge una iglesia. Y entonces yo quiero suponer que eso creó todo un problema en Jerusalén. Porque, bueno, no era que había un solo templo, no hay una sola iglesia, no, parece que hay otras iglesias. Y parece que al final va a haber miles de iglesias. Pero eso fue un escollo, estoy seguro, para esa joven iglesia. Encima estos gentiles que se convertían y eran miembros de la iglesia. Pedro tuvo que ser llamado por Dios le llamó la atención, digamos, para que vaya y predique la palabra. Dice, ¿cómo voy a ir? No, pero tienes que ir. Entonces, eso era una cosa que los frenaba muchísimo. Y entonces es muy importante esta actitud de Jesús. Y en el seno de la iglesia surgen enseguida dos grupos. Unos eran los judaizantes, que querían mantener toda la estructura formal del judaísmo, dentro de una nueva doctrina que de paso se llamaba los del camino, siguiendo a Jesús. Fue en Antioquía que por primera vez se los llamó cristianos a estas personas que se convertían, a los del camino. O sea, no fue en Jerusalén, fue en Antioquía. Y otros buscaban, por otra parte, una actitud más de cultura gentil. Entonces surgen dos grupos dentro de esta pujante y creciente iglesia. Los unos, los judaizantes, aceptaban una iglesia judía con algunos gentiles, como diciendo, bueno, lo que le pasó a Pedro, bueno, es la excepción, pero que confirma la regla. Y los otros querían una iglesia gentil con algunos judíos incorporados. Estas dos posiciones que parecían irreconciliables finalmente van a tener una solución. Porque aquí el problema es, no de costumbres y cosas, sino que peligraba la misma validez del Antiguo Testamento. Porque si rechazaban los judíos, si los gentiles efectivamente rechazaban a los judíos, iban a rechazar el Antiguo Testamento también, como una cosa de otra época, que ya no servía más eso, había que, digamos, como aquel edificio que había que demolerlo directamente, ponerle dinamita, hacerlo volar, y en favor de los nuevos documentos que producían los ahora apóstoles. Así que estaba muy fuerte, eso era muy complicado resolver ese tema. La cuestión al final se zanja con el primer concilio en Jerusalén. Eso está todo narrado en Hechos 15, donde hay todo un debate ahí, muy interesante de seguirlo. No es este el momento, pero lo que sigue de aquí en adelante, de ese documento, que dicho sea de paso es el documento más antiguo que tenemos y está totalmente con detalles ahí en la palabra de Dios,
Si bien la iglesia va a tener más un carácter gentil, Pablo mismo dice, bueno, si ustedes los judíos lo rechazan, nosotros nos volvemos a los gentiles. Pero sigue, sí, la plena vigencia del Antiguo Testamento. Si no, yo no podría enseñar sobre el tabernáculo. Pero, y las hermosas lecciones que tenemos del Antiguo Testamento, los salmos, los proverbios, en fin, hay la historia de Esther, qué sé yo. Pero el contenido, esa estructura, estaba perfecta. No había nada mal con la estructura, como vimos al principio, sino todas las capas que le habían puesto encima. Claramente los ahora apóstoles, ex discípulos de Jesús, claro, recordaron muy bien las palabras aquí pronunciadas por Jesús, porque Jesús justamente les dejó esta cuestión tan importante cuando él habla y les dice claramente que él tiene esta posición. Él no ha venido a destruir, sino a cumplir. Y la cumplió en otro monte, en el monte del Calvario. Y allí él dio su vida. Y nadie podía discutir entonces con este maestro que supo enseñar con su palabra, más supo enseñar con su ejemplo, pero también con la vida que él entregó en la cruz en el Calvario. Nos supo salvar a nosotros, que aceptando solo por fe esa obra que él ha hecho en la cruz y nos ha perdonado nuestros pecados y estamos justificados frente a Dios. Y no volvamos sobre actitudes farisaicas o de escribas para tratar de cumplir una letra de la ley, mucho menos en nuestras iglesias, que también la iglesia pecó mucho de todo esto. Qué hermoso que nos atengamos estrictamente a lo que dice la palabra de Dios, a la actitud del Señor Jesucristo, que nos ha dicho plenamente aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Que el Señor nos ayude entonces a poder cumplir esta cosa tan hermosa que Él enseñó en aquel monte, pero más que nada, aceptar lo que Él hizo sobre otro monte, el monte del Calvario. Que Dios les bendiga. Buenas noches.